Bienvenidos y bienvenidas a El Efecto Dignidad. A ustedes que van a dedicar algunos minutos a mirar la realidad de los trabajadores y trabajadoras, a conocer las leyes que nos protegen y a saber cómo estamos enfrentando la problemática de nuestra realidad, El Efecto Dignidad pretende ser una herramienta para estimular el intercambio entre trabajadoras y trabajadores, así como promover nuestra formación sobre los derechos que nos protegen. Les damos nuevamente una cordial y cariñosa bienvenida a este espacio, a El Efecto Dignidad. Les recordamos que en el video anterior estuvimos conversando sobre la realidad del salario en Venezuela. Estuvimos conversando esto con Adelmo Becerra, quien es dirigente sindical del INSES, y con Nayiberta Maroni, quien es docente con 22 años de experiencia, docente de la educación pública en Venezuela, y estuvimos comentando pues la importancia del salario, lo que significa el salario, las incidencias del salario y la importancia de rescatar ese derecho hoy en día tan vital para las trabajadoras y trabajadores, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. A continuación entonces vamos a tocar el tema del marco legal, lo que dicen las leyes y la Constitución sobre este tema. Ya vimos lo que ocurre en la realidad, pero ¿qué es lo legal? Vamos a partir acá haciendo lectura de lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 91. Entonces leo. Dice: todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento. Entonces aquí este artículo yo quiero rescatar de él dos o tres conceptos que me parecen muy importantes. Uno es que el salario es un derecho, por lo tanto es inherente a nuestra condición humana. El salario como derecho laboral está dentro del espectro de los derechos humanos universales y que además debe ser suficiente para que permita a ese trabajador o trabajadora vivir con dignidad. Esa es una palabra que me parece clave y que para el observatorio, para la dignidad en el trabajo, es importantísima. Luego, otro aspecto que quisiera resaltar es que el salario es inembargable, así como es también un derecho laboral, es un derecho irrenunciable, y además dice que el Estado garantizará que los trabajadores del sector público y privado tengamos derecho a un salario mínimo vital y que será ajustado tomando como referencia la canasta básica. Entonces, bueno, aquí esto hoy día, en el año 2025, es todo un tema porque no hay datos oficiales sobre el costo de la canasta básica. Hay otras iniciativas
privadas que hacen algunos cálculos y observaciones sobre la realidad, pero quería que nos detuviéramos un momento en este artículo de la Constitución, y bueno, le pediría acá a la compañera Nayiver si puede hacer algún comentario. Pues podríamos decir que hoy en día el salario en nuestro país, digamos, cubre al menos parcialmente lo que establece este artículo. ¿Cómo tú lo ves, Nayiver? Bueno, para nada. El artículo de verdad que suena muy bien, pero en la realidad, en la cotidianidad, no alcanza. No es ese salario digno que deberíamos de tener según las funciones que estamos cumpliendo. O sea, para un docente simplemente es un chiste ese salario, porque muchos no les alcanza para pagar el transporte, menos para comer o para pagar alguna situación de salud, medicamentos, consultas médicas. Simplemente no, eso es una especie de fantasía, pensar de que el sueldo, nuestro salario en estos momentos nos permita vivir con dignidad. Es triste, pero bueno, es la realidad, lo veo desde mi postura como docente. Bien, gracias. Adelmo, entonces también te pido que puedas hacer alguna reflexión en torno a este principio constitucional, pues del salario como un derecho que permita vivir con dignidad a las trabajadoras y trabajadores. Sí, el salario debe permitir la reproducción de las condiciones más sociales, humanas, de vida del trabajador y de su familia, no nada más del trabajador. O sea, el salario ahí implica también al grupo familiar y se deja de lado en la realidad actual, o se deja de lado abiertamente en la realidad actual, partiendo que el salario mínimo del país, bueno, está en 0,50, medio dólar, 0,0 redondo, 0,50 centavos de dólar, y bueno, eso es una burla, pues. No hay salario mínimo en el mundo que sea tan bajo, además de ese. Y luego los otros conceptos distintos al salario, tampoco, o sea, los que se llaman el ingreso contra la guerra económica y el bono de alimentación, tampoco permiten cubrir el estimado que hacen algunos entes especializados en ese tipo de estudios en el país, como por ejemplo el Sendas o el Sendas, que ellos hacen mediciones mensuales de la inflación, del costo de la vida y del costo de la canasta alimentaria y la canasta básica. Entonces los cálculos más conservadores de estas instituciones o de estas iniciativas que funcionan desde hace ya bastantes años en el país, nos hablan de un costo de la canasta alimentaria, o sea, la canasta que se refiere nada más a la alimentación para la familia, mínimo de unos $500. Y la canasta básica tiende a ser por lo general de la canasta alimentaria aproximadamente, y estaríamos hablando de entre $800 a $1,000 en canasta, lo que llaman la canasta básica familiar, que incluye además los alimentos, el costo del vestido, de la recreación, de la salud, la cobertura de servicios y otros conceptos que son indispensables para la vida en sociedad, ¿no? El pago de la movilidad, todos estos conceptos, ¿no? Y ciertamente estamos muy, muy distantes de esto, inclusive tomando en cuenta el ingreso general que tiene un trabajador venezolano en el sector público ahorita, que es de 160, en números redondos, $160 mensuales. Eso está muy por debajo de los $500 mensuales de una canasta alimentaria. Inclusive hasta trabajando 2 personas de la familia recibiendo esos ingresos, no logran cubrir ni siquiera, diríamos, el 60, el 70% de lo que es una canasta alimentaria. Siquiera trabajando 2 personas en la familia con ese ingreso mínimo mensual, que fue la figura que se inventó el Ejecutivo para eludir el ajuste, el aumento del salario mínimo nacional. Desde el mes de marzo de 2022 no hay ningún ajuste ni incremento del salario mínimo nacional, mucho menos de las escalas y los tabuladores salariales
en la administración pública. No hablemos del sector privado porque, bueno, ese es un mundo muy diverso y ahí, bueno, los empresarios establecen su decisión unilateral, cuáles son los salarios que los trabajadores reciben, ¿no? Pero son también muy bajos, aunque puedan ser más altos que los salarios de la administración pública, también son salarios muy bajos. Sí, yo quería hacer un comentario sobre el aspecto de que el salario nos permita vivir con dignidad y que una de las bases de cálculo del salario mensual tendría que ser la canasta básica. Porque aquí quiero hacer una mención rápida a que ese vivir con dignidad, en algún momento alguien intentó iniciar, digamos, esa conceptualización de lo que es el buen vivir, y cómo lo ideal tendría que ser, de acuerdo a nuestra Constitución, que el trabajo nos permita cubrir los derechos que tenemos como personas y como trabajadores. Me refiero a no solamente el tema de poder alimentarnos, o el poder vestirnos, o el poder tener un techo donde vivir, sino que, bueno, está todo el tema de gastos de salud, el tema de estudios, incluso el tema recreativo. Por ejemplo, sabemos que es triste la realidad, pero un trabajador de la administración pública, incluso un trabajador de base, un obrero, un trabajador administrativo de la empresa privada, en base a su salario, en base a su bono vacacional, no puede ir con su familia a disfrutar de 2, 3 o 4 días, a disfrutar de una playa o de un sitio en el campo, en la montaña, para distraerse y tener como ese momento de recuperación de energía. El trabajo hoy no le está permitiendo a las mujeres y a los hombres, a la familia, el vivir con dignidad. Y además de eso, otro elemento es que, por ejemplo, a partir del salario se calcula la base de los descuentos para seguridad social. Entonces yo lanzo aquí una pregunta y se la lanzo a Nayiber y al compañero Adelmo también. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, el retroceso de la salud pública, si hablamos al menos de los centros o de los hospitales del Seguro Social, si el salario fuera en realidad calculado en función de la canasta básica? Pues, o sea, lo que le descuentan a los trabajadores, o al menos deberían descontarle a los trabajadores por concepto de el seguro de paro forzoso, en fin, los descuentos que tienen que ver con la seguridad social. Esto tendría también una repercusión positiva mucho más amplia, mucho más allá del simple beneficio mensual dinerario que reciben los trabajadores. ¿Qué opinión les merece a ustedes esto? Bueno, por supuesto que eso sería un gran alivio y una gran contribución al bienestar de los trabajadores. Por supuesto, nosotros también tenemos descuentos por el IPASME, para la cuestión de la vivienda, o sea, todos los descuentos que legalmente se tienen que hacer. Sin embargo, no disfrutamos de nada de eso. El hecho de que un trabajador pueda contar con un seguro social al cual asistir y ser atendido, tanto él como su familia, eso da mucha tranquilidad, también esa seguridad y esa tranquilidad mental, porque es muy angustiante estar en una situación de salud y que sabemos que no podemos ser atendidos ni siquiera en el sector público. En el caso de nosotros los docentes contamos con el IPASME, pero sus servicios también son limitados. Entonces es muy angustiante para personas que se encuentran en situaciones de este tipo. Igualmente para lo que es la vivienda, muchísimos docentes sin casa propia, que viven alquilando, en relación de dependencia también. Entonces, el que estos beneficios sean reales, estuviesen siendo reales, eso contribuiría mucho a la tranquilidad y a la estabilidad del gremio docente.
Sí, bueno, pero pareciera, lo que se olfatea es que no se estuviera trazando, digamos, una orientación desde el Estado para recuperar pues ese poder del salario. Pues. Pareciera que la fuerza la están colocando para la bonificación o para otros beneficios no salariales. Adelmo, yo no sé si tú quisieras comentar sobre esto, pero también habías comentado sobre los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, porque quisiéramos ya ir cerrando esta sección del podcast para pasar a la siguiente. Entonces, te pedimos allí un comentario también sobre estos aspectos antes de pasar a la siguiente sección. Sí, gracias, Gerardo. Fíjate, ahorita, por ejemplo, Nayiber mencionó dos cosas muy importantes, ¿no? Habló de la seguridad social, el seguro social. En otros países, el sistema de seguridad social funciona y es financiado por los contribuyentes, que son los empleadores y también los trabajadores. El seguro social en sus inicios en Venezuela, durante sus primeras décadas, fue muy positivo, pues su funcionamiento fue muy positivo, realmente lograba cumplir su función, pero bueno, con el tiempo fue deteriorándose, no se fueron haciendo las inversiones de recuperación correctas, también situaciones de corrupción, y fue, digamos, decayendo, ¿no?, el seguro social. Ahora, con esta cuantía salarial, bueno, hay gente que en el mejor de los casos te pueden ganar salarios de 600 bolívares en el gremio docente o 550 bolívares mensuales. Esta cuantía, estos descuentos, inclusive los que aportan los empleadores, no permiten sostener ni recuperar, mucho menos las instalaciones y funcionamiento del seguro social en Venezuela. Eso tiene el seguro social en el piso. Pero además también hay otros conceptos que son muy importantes que Nayiber mencionó. Uno de esos, por ejemplo, en la cuestión de la vivienda. Hay un descuento por lo que se llamaba política habitacional, que hoy día tiene otro concepto, pero que es la misma función, que era, digamos, un descuento que se le hacía a los trabajadores para que pudiesen Estado financiar el acceso a créditos hipotecarios para vivienda. Por ejemplo, en mi experiencia personal, en mi familia, nosotros hicimos eso pues, en la primera década de este siglo. Pues utilizamos las prestaciones, pedimos adelanto de prestaciones, usamos la política habitacional, más lo que teníamos ahorrado, producto de los pagos de los bonos de fin de año y de los bonos vacacionales. Fuimos ahorrando a través de los años y logramos adquirir una vivienda propia con nuestro salario, a partir de los conceptos a los cuales nos permitía acceder el salario. Y esto es muy importante decirlo, eso era posible. Y en una ciudad como Caracas, hoy en día eso es imposible. Imposible ni con salario, ni con ingresos, ni con ninguno de los conceptos que los trabajadores pueden devengar a partir de su vida laboral, ¿no? Entonces hay un deterioro ahí brutal. Y luego hay otra cuestión que en Venezuela no ha tenido mucha importancia, que es lo que llaman el paro forzoso, que también lo mencionó Nayiber, que es un descuento que permite ir creando un fondo para los trabajadores para situaciones de desempleo, para financiar situaciones de desempleo. Una cuantía, un monto de pago que permita cubrir la contingencia del desempleo. Eso aquí nunca ha existido, tuvo una existencia muy breve en los años, final de los 80, principio de los años 90, pero después nadie le para eso, porque eso no tiene de verdad ningún peso, ninguna significación, y en otros países sí es muy importante la cobertura del subsidio al desempleo, que es por esa vía, que igualmente se hace por esa vía, la vía de los descuentos a los trabajadores y a los empleadores para tener un fondo de protección contra el desempleo, y eso hace parte del sistema de seguridad social también. Vamos a poner el ejemplo de la pandemia. ¿Qué le pasaba a alguien si quedaba desempleado en la pandemia? Ni siquiera un trabajador que viniera de haber trabajado varios años, que quedaba desempleado, tenía la posibilidad de recibir un pago de un
subsidio al desempleo que le permitiera sobrevivir en el marco de la pandemia, en el marco del confinamiento radical que se vivió en la pandemia. Y eso es gravísimo, que nosotros no tengamos esa protección social. Entonces, ni para la vivienda, ni para la contingencia de desempleo, y tampoco para cubrir las contingencias de salud para que podamos ser atendidos por el Seguro Social. Entonces, eso de verdad que podría decirse que es una especie de catástrofe nacional, cuando no puede ninguno de esos tres conceptos ser garantizado por vía de la seguridad social, porque el salario prácticamente no existe, ¿no? En relación con el artículo 104, bueno, ya Nayiber lo citó qué es lo que es salario, y en el 105 dice que los beneficios sociales de carácter no remunerativo no son salarios. Los servicios de los centros de educación inicial que tienen los trabajadores, muchas veces en las instituciones públicas, en las empresas privadas, el cumplimiento del beneficio de alimentación, los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos, lo que estoy haciendo es lectura, ¿no? Las provisiones de ropa de trabajo, o sea, los uniformes, las provisiones de útiles escolares, pues la dotación que dan de útiles escolares una vez al año en las instituciones públicas, por ejemplo, las becas que obtienen los hijos de los trabajadores y los pagos que reciben los mismos trabajadores como producto de un beneficio que tienen en su trabajo, generalmente por las convenciones activas, el pago de los gastos funerarios y otros beneficios sociales que puedan estar establecidos en los contratos individuales de trabajo, las convenciones colectivas, pero que no tienen un impacto en el salario, no se contabilizan para el salario. Pero esos conceptos existen y hacen parte de los beneficios que deben tener los trabajadores producto de la relación de trabajo. Gracias, compañero Adelmo, compañera Nayiber, por estos aportes en función de comentar, de analizar y de desmenuzar un poco las implicaciones de lo legal, del marco jurídico que protege nuestros derechos. Dejamos por acá entonces esta segunda parte del primer episodio. Recordemos que estamos en el efecto dignidad, hablando sobre el tema del salario en Venezuela. Les invitamos a escuchar la siguiente parte, que les dejaremos el enlace en los comentarios. Así nos despedimos, invitándote a compartir este material entre tus amigos, con tus compañeros de trabajo y con quien consideres que vale la pena. Te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Observatorio para la Dignidad en el Trabajo. Nos encontramos en un próximo episodio de El Efecto Dignidad. Eso no es para menos, el mundo anda metido en un peo, y si tú no hablas, otros hablan por ti. Y si tú no piensas, otros piensan por ti. Y si tú no haces, otros hacen por ti.